Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos habla acerca de la autoridad. La autoridad que viene, pues yo creo que del término de autor, quien es el autor que tiene poder, autoridad, quien actúa con ese poder. Pero si vemos en la creación entera, ¿quién es el autor de este mundo, de este universo? Es Dios. Por eso la primera autoridad que tenemos que tener mucho respeto es a Dios, porque es el creador, porque es el autor de la vida, es el autor del amor, es el autor de todo. Y esto se nos tiene que quedar bien claro. Quien tiene autoridad es aquel que es el autor de las cosas. Hoy en día también podemos hablar de la autoridad en general, y podemos hablar que está un poquito en crisis. Antes a nosotros se nos enseñaba desde pequeñitos a quién teníamos que obedecer. Primero, bueno, ya sabemos, el primero es a Dios, porque es el que nos da la vida. Yo recuerdo a mis padres, lo primero que me decían: ya te levantaste, da gracias a Dios, al autor de la vida. Antes de irte a acostar, ya agradeciste a Dios por todo lo que viviste, porque te dio la oportunidad, te dio el permiso de seguir caminando en esta historia de la vida. Él es al que tenemos que tener como la suprema autoridad de todo y sobre todo. Y esto lo quiero clarificar muy bien, porque muchas veces hay algunos que quieren usurpar, que significa robar, quitar el lugar de Dios, de la autoridad de Dios. Y aquí pueden ser las leyes humanas o individuos que se proclaman que son como dioses, o que ellos son los que tienen la autoridad. Aquí tenemos que tener bien claro: la autoridad suprema es Dios, no más. Aquí en Estados Unidos ponen en el billete de los dólares, hay una inscripción que dice: en Dios confiamos, en Dios confiamos. Que ojalá que sea Dios el autor de la vida, ¿sí? Pero
les decía que el término autoridad hoy en día pues se pone en crisis. Nos enseñaban a tener a Dios sobre todo. Después a nosotros se nos daba el tener el respeto a nuestros padres. Y es uno de los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la vida, nos hizo co-creadores junto con Él. Por eso tenemos que tener ese respeto. ¿Sí? Hay padres que son que Dios nos regaló la vida a través de ellos, y hay otros padres que pueden ser padres adoptivos. Los padres adoptivos, quien te guía, te educa, ¿sí? Hay algunos padres que nomás fue genéticamente que son tus padres, pero desaparecieron de la vida de las personas o de sus hijos, y pierden esa autoridad. ¿Por qué? Porque no toman la responsabilidad, porque también el autor o el que tiene autoridad surge porque tiene una responsabilidad. Dios le tenemos respeto porque Él nos cuida, nos protege, nos guía. Y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras, cómo Dios se presenta en la vida del ser humano para guiarnos, para dirigirnos, para que encontremos el camino que nos lleva a la paz, a la felicidad, a la armonía, a la concordia, a la fraternidad, a la comunión. Dios nos va mostrando caminos. Es el Padre, es la autoridad suprema. Segundo, nuestros padres que Dios nos ha dado aquí en la tierra, por los cuales nos dio la vida, pues también les damos una autoridad, la autoridad moral, porque Dios nos dio la vida. Y aquí los padres no se tienen que aprovechar de los hijos. Tú vas a hacer lo que yo quiero. No, hay una responsabilidad también como papá de cuidar, de proteger, de guiar, de dirigir, de dar buen consejo. Hay algunos padres que han perdido su autoridad. ¿Por qué? Porque en lugar de guiar a los hijos, pues los han hecho que discutan entre ellos, los han dividido. En lugar de darles buenos consejos, los han dejado que hagan lo que se les antoje, lo que quieran, y pues han perdido rumbo muchas personas, muchas ovejitas. ¿Por qué? Por la falta de autoridad de los padres de familia. Hay otros en la sociedad que han adquirido una autoridad. Por ejemplo, tenemos las autoridades civiles, que el pueblo les da un poder para dirigir, para guiar, para crear armonía. Pero ¿qué pasa con la mayoría hoy en día de los líderes políticos que no dirigen, no buscan el bienestar del pueblo y se olvidan? Y por eso pierden la autoridad también moral, porque no son capaces de ver por el bienestar de las personas, de la población civil. Y allí, pues por eso está en crisis hoy en día, pues el mundo, porque pierden el rumbo de qué es autoridad y lo confunden con algunos con un autoritarismo, que es aquel que impone, que quiere decir me tienes que obedecer, pero a la fuerza, no porque tiene una fuerza moral o porque tiene unos principios que dice yo quiero el bien para ustedes, yo quiero lo mejor para ustedes, más bien porque quieren el poder. Y allí puede surgir en los padres de familia autoritarismo, que es diferente a tener autoridad. Y igual con los líderes políticos, pues es esto. Y podemos ir también con los líderes religiosos, que hay una autoridad que se les ha dado. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenemos una autoridad moral y religiosa, porque se nos da un poder que hablamos en el nombre de ¿quién? De Dios. En la palabra de Dios que tiene poder, ¿sí? Por eso es que algunos sacerdotes dicen, wow, mira, este sacerdote tiene el poder. No, la palabra de Dios es la que tiene el poder. Nosotros somos simplemente instrumentos. Y hay algunos líderes religiosos que también se han olvidado de que la autoridad necesita pues unos principios que tiene que seguir, que es cuidar, velar por el bienestar del pueblo. Pero muchos pierden también el rumbo
quieren imponer ideas, quieren imponer su manera de pensar y se olvidan realmente del Evangelio, se desenfocan y toman un puesto en la comunidad eclesialmente y pueden perder la dirección, el rumbo, si no dejan que esa palabra que les da la autoridad, que ha sido Dios, el sacramento, pues los guíe. Sea el Espíritu Santo que los llene de esa fortaleza en el caminar de la vida. ¿Sí? Esto hoy, ¿por qué les hablo de la autoridad? Porque comienza el Evangelio del día de hoy, de Lucas capítulo 4, versículo 31, nos dice que Jesús iba a la sinagoga. La sinagoga era el encuentro de la comunidad para el momento religioso, y dice que Jesús enseñaba a la gente, pero la manera de enseñar, dice, Jesús hablaba con autoridad. Autoridad. ¿Y quién se la dio? Pues porque ya sabemos, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios mismo, por eso es el poder que tiene Jesús. ¿Sí? Y aquí nos pone un ejemplo de la autoridad de Jesús. Cómo actúa en lo concreto, en los casos concretos. ¿Qué pasa? Dice que hay un endemoniado, una persona que está esclavizada por el mal. El mal se ha apoderado de él. El demonio le ha quitado su libertad. Lo coacciona de su manera de vivir, de actuar, del fin del que Dios quiere para todo ser humano. La paz, la felicidad, la armonía. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Aquí pasa algo muy curioso que quiero que también ustedes entiendan el día de hoy, esta palabra que tiene una fuerza grandiosa, magnífica. Aquí hay puedo decir, no un hombre, pero puedo decir una fuerza que es el demonio, que reconoce quién es Jesús. Reconoce la autoridad de Jesús. Inmediatamente estos que se habían apoderado de un ser humano, de un hijo de Dios, de una criatura de Dios, Jesús viene realmente a liberarnos, a encontrar el camino de la vida, de la felicidad. Pero hay este mal que le llamamos demonio, que no nomás es una fuerza, no es nomás un sentimiento maligno, sino es algo concreto. Le dicen el ángel caído, que existe el demonio, los demonios. Son aquellos que se han rebelado contra la autoridad de Dios. Pero eso no quiere decir que no lo reconocen. Fíjense, es algo bien interesante aquí, como los demonios inmediatamente gritan al ver a Jesús y dicen, déjanos, déjanos. ¿Tienen miedo? El demonio tiene miedo al autor de la vida. Pues ¿por qué tiene miedo de Jesús? Porque Jesús tiene el poder. Tiene el poder de destruirlo, de aniquilarlo. Y aquí dice, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Cómo no se va a meter con ellos? ¿Cómo Jesús no se va a meter contra los demonios? Claro que se va a meter con ellos, porque les dice, su misión de ustedes no es destruir al ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ustedes están destruyendo la misión, la autoridad de Dios. La quieren confundir, ¿sí?, con el ser humano, que muchas veces es débil y permite que el demonio actúe en tu vida, que se mete en tu ser y por tu debilidad espiritual pues te controla y te esclaviza. Aquí ellos inmediatamente dicen, ¿has venido a destruirnos? Porque ya saben que la misión de Jesús es destruir al mal. Y aquí algo interesante que les quería decir, que quiero que se les quede muy grabado. El demonio conoce y sabe quién es Jesús. Lo conoce. Y fíjense lo que dice, sé que tú eres el Santo de Dios. Fíjense, hasta el demonio reconoce quién es Jesús. Y es por eso que Jesús en otras ocasiones le habla a la gente, le dice, no basta que me digas Señor, Señor. No basta que me digas que yo soy Dios, que yo soy poderoso.
Porque muchos dicen, yo ya reconozco que Jesús es Dios. El demonio sabe que Jesús es Dios. El demonio sabe que Jesús es el Santo de Dios. Pero sigue siendo demonio, sigue haciendo el mal. Eso no es que te salva. El que tú reconozcas a Jesús que es Dios, eso no significa que estás viviendo de acuerdo a lo que Jesús nos enseña. Lo que Dios nos está enseñando en el caminar de la vida. Y esto es lo que está pasando en la humanidad el día de hoy. Muchos dicen, sí, yo creo en Dios, pero no vivo según como Dios nos dice. Sí, creo que Dios existe. Quiero hacer, como dicen aquí en Estados Unidos, custom made a Dios, a mi manera, a mi modo, a mi tiempo, a mi espacio, a mi conveniencia. ¿Sí? Aquí el demonio lo reconoce. Yo sí reconozco a Dios. Muchos te dicen, ¿crees en Dios? Sí. Pero creer también significa dejarme guiar por esa autoridad que es Dios. Por eso que me enseña el Señor que tengo que hacer. Y las Escrituras, precisamente la misión de Jesús es enseñarnos el camino de la vida. Es cuando nos dice, te estás perdiendo. Tú que vas a la iglesia, tú que rezas. Y eso nos pasa a todo mundo. ¿Sí? Cuando entramos en momento de crisis, que a veces pues desconfías o no desconfías, te pones a confiar en otras cosas que van en contra de la autoridad de Dios. Por ejemplo, aquel que tiene un problema en su matrimonio, en lugar de resolverlo, hablando, dialogando, buscando una ayuda, ¿a dónde van? A los brujos. Van a que les lean la carta, que me lean el café, a ver las estrellas, y digo, a ver qué me dicen ahora. ¿Sí? No reconocer que hay un mal en el caminar de la vida y de decir, bueno, es tu egoísmo, es tu control, es tus celos que está destruyendo esta relación. ¿Qué es lo que está destruyendo? La falta de diálogo, de tiempo, de comprensión, de ser honesto. Pero a veces la gente no quiere trabajar, no quiere reconocer esa parte. Y allí va en contra de la autoridad de Dios. Allí estamos en contra del autor de la vida. ¿Sí? Y es por eso que no basta que le digamos Señor, Señor, porque los demonios mismos le dicen, yo sé que tú eres el Santo de Dios. Yo sé que tú estás aquí por una razón, por una misión. Ellos lo saben. Y nosotros en el mundo, pues tantas gentes que pasan, pero siguen haciendo el camino que se les antoja, que quieren pensar que ellos tienen la autoridad, pero es una autoridad momentánea que se vuelve autoritarismo, y aquí hay una responsabilidad muy grande para aquel que tiene el rol de ser líder, un líder que hable con la autoridad moral, con la autoridad que Dios le da, que es la palabra misma. Y es allí pues que nos tenemos que basar en esta palabra que es vida. Por eso las palabras de Jesús es una palabra que te llena, que te fortalece. Cuando les digo, leamos las Escrituras, conozcamos las Escrituras. Las Escrituras no es para irnos a pelear, a discutir, porque cuando tú las entiendes que es amor, que Dios mismo es aquel que me guía, que me deja recursos, me deja instrumentos para crecer. Muchos que se ponen a pelear, a discutir la Eucaristía. ¿Y eso qué? Pues van en contra de la autoridad de la misma palabra de Dios. De reconocer que Dios nos da el perdón. Pues te dejo el sacramento de la reconciliación, pero la soberbia humana, yo como voy a ir con otro hombre. No, es la autoridad de Dios que se la ha dado a algunas personas. No es el hombre en sí que es el que te perdona, es Dios mismo que tiene caminos, instrumentos para ayudarte a vivir en la armonía, para expulsar esos demonios. Jesús tiene esa misión de predicar, de proclamar, de traer buenas noticias y precisamente de hacer esos exorcismos que muchos la ponen como Hollywood y ¡ay, qué terror! Que no tengas miedo. El expulsar el demonio, es decir, que salga de tu vida el demonio de la soberbia, el demonio del egoísmo, el demonio que controla tu vida, que no necesitas nada, el demonio de la pasividad, el demonio de la pereza que te controla tu vida.
que sí reconocen que es Dios. Ah, sí, yo sé que ya la Eucaristía es, lo reconocen, pero no van a ese encuentro con Dios, no se dejan transformar por Dios. Hoy Jesús, pues vemos que Él, su misión, pues es llevar esa palabra, la palabra que da vida, la palabra que creó el universo, como dice el Evangelio de San Juan. La palabra se hizo hombre. Al principio no existía nada, solamente la palabra. Y habitó entre nosotros para enseñarnos el camino de la vida. Y esta palabra es la que viene con Jesús para traer vida, para traer plenitud en el ser humano. Y hoy esta palabra es la que le dice al demonio: aléjate, desaparece de la vida de este individuo que lo has esclavizado, que te has apoderado de él y que tú no tienes ningún derecho. Allí Jesús le ordena inmediatamente al demonio: cállate y sal de esa persona. Dice que se salió y la persona se quedó en tierra, pero sin hacerle daño. La gente se espantaba y decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Pues ¿qué tendrá su palabra? ¿Tú qué crees que tenga la palabra de Jesús? Pues es la palabra del autor de la vida. Es la palabra que tiene fuerza. Por eso, cada momento que dices en el nombre de Jesús, haces que se vaya el mal desaparece. No tengas miedo que escuchas ruidos en tu casa. No tengas miedo, porque si tienes la palabra de Dios, si tienes a Dios, nadie te puede hacer ningún mal. Bueno, hoy la palabra de Dios nos habla de esto, de la autoridad que viene de Dios, la autoridad que tenemos que nosotros recuperar en nuestra sociedad, la autoridad que también se le da a nuestros padres, aquellos padres responsables, aquellos sacerdotes también que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, o líderes religiosos en las comunidades, líderes de los grupos, aquellos que realmente se dejan guiar por el Espíritu de Dios van a tener esa autoridad, igual por las autoridades civiles, que el día que reconozcan que esa autoridad no es de ellos porque tengan dinero, porque tengan buena labia, sino que la autoridad la da Dios, y que Dios les va a pedir pues cuentas de esa autoridad que nos ha dado para ejercer, para hacer el bien, para expulsar el mal. Hoy vemos que Jesús pues tiene ese poder. Y otra cosa que quiero concluir con esto: el demonio también sabe quién es Jesús. El demonio existe, no como una fuerza nada más de mal, es como algo real, como algo que está caminando, no que aquel que tiene cuernitos ni cola grande. El demonio que se presenta agradable en tu vida y que te hace que pierdas el rumbo, la dirección de tu caminar. Por eso tenemos que estar en gracia para descubrir la presencia de ese mal y para que invoquemos el nombre de Dios para que el demonio desaparezca de nuestra vida, y que hoy te recuerdes que la palabra de Dios tiene ese poder para expulsar todo mal en tu vida. Así sea.